Bienvenido a la historia de una de las figuras más destacadas de la historia, el hombre conocido como Alejandro Magno. Conquistador y líder visionario, marcó el rumbo no solo de su propio país, Macedonia, sino también de todo el mundo conocido en ese momento. Sus logros son tan numerosos como trascendentales, y su historia está llena de tragedia y magnificencia. Alejandro nació en Pella, la antigua capital de Macedonia, en 356 a. Desde temprana edad estuvo expuesto a grandes mentes e ideas, ya que su padre, el rey Filipo II de Macedonia, había reunido una de las cortes más eruditas de su tiempo. El joven príncipe mostró un gran potencial, mostrando una perspicacia excepcional para la estrategia, y una profunda comprensión de las políticas y la gobernanza. La ambición corría por sus venas, muy parecida a su padre antes que él. Pero Alejandro lo llevó un paso más allá. No se contentaba solo con mantener los vastos territorios que su padre había puesto bajo control macedonio, soñaba con expandir aún más su dominio, con gobernar el imperio más grande que el mundo hubiera visto jamás. La educación militar de Alejandro bajo la tutela de Aristóteles ayudó a dar forma al conquistador en el que eventualmente se convertiría. Destacó en las artes de la guerra, dominando el uso de diferentes tipos de armamento y desarrollando sus tácticas de batalla personales. La filosofía y la literatura también desempeñaron un papel crucial a la hora de influir en el joven príncipe, alimentando su deseo de unidad cultural y armonía religiosa. Como heredero aparente de Macedonia, Alejandro tenía una enorme responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Su educación institucional en la Academia de Miesa se complementó con una formación en las artes y costumbres reales de la corte macedonia. También impresionó a muchos con su carácter, se decía que era valiente, audaz, inteligente y, en última instancia, un gran líder. Cuando Filipo II fue asesinado en 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia a la edad de 20 años. Heredó un reino poderoso y progresista, pero no se posó en los laureles. En cambio, optó por hacer realidad sus ambiciones de unir las ciudades-estado griegas, y extender el poder macedonio hacia el este. El joven rey avanzó rápidamente, sofocando una rebelión en Tebas, antes de dirigirse al sur para afirmar su dominio sobre el resto de Grecia, mediante la unificación de las ciudades-estado griegas en la Liga Corintia. Su antiguo maestro Aristóteles consideró que este desarrollo era particularmente preocupante, ya que durante mucho tiempo había soñado con un mundo en el que los distintos estados operaran de forma independiente. En el año 334 a.C., Alejandro había puesto su mirada en el imperio persa, el imperio más grande que el mundo había visto jamás, e invadió con éxito Asia. Derrotando a Darío III en una serie de batallas, incluida la decisiva batalla de Gaugamela en 331 a.C., Alejandro rápidamente estableció su dominio sobre los persas, y derrocó a la dinastía aqueménida que había gobernado durante 2 siglos. La ciudad de Persépolis, el corazón del imperio persa, cayó ante las fuerzas de Alejandro en 330 a. Fue aquí, en un acto de grandeza simbólica, donde quemó el palacio de Jerjes el Grande. Esta acción fue interpretada como un acto de venganza por la invasión persa de Grecia, pero para los persas, llegó a ser conocida como el ejemplo supremo de la crueldad de Alejandro. Pero Alejandro no se contentó con romper el poder de Persia. Alentado por su éxito, presionó más hacia el este, hacia la India y partes de Asia Central. La campaña india fue particularmente insoportable, marcada por una feroz resistencia de los gobernantes locales y sus poderosos elefantes de guerra. La batalla de Hidaspes, aunque ganada por Alejandro, fue una de sus victorias más costosas, y provocó una desilusión generalizada entre sus tropas. Cuando llegó a las orillas del río Beas en 326 a.C., sus hombres, cansados por la guerra continua y con nostalgia royendo sus corazones, se negaron a ir más lejos. Por primera vez, desafiaron a su amado rey, obligándolo a aceptar finalmente retirarse a Babilonia en 324 a.C. Era una señal de las grietas que se estaban formando en la lealtad antes inquebrantable del ejército. El viaje de regreso fue largo y arduo. Su enemigo no era solo el duro clima y el terreno implacable, sino también el sentimiento de abatimiento y miedo que se había asentado entre las tropas. Y cuando llegaron a la capital en el verano de 323 a.C., a todos les resultó evidente que el camino ininterrumpido de la victoria había llegado inevitablemente a su fin. Alejandro intentó reagruparse y reorganizar su andrajoso imperio, pero no fue así. En los abrasadores meses del verano babilónico, el joven rey enfermó. Su condición se deterioró rápidamente y al cabo de 15 días, el 10 de junio de 323 a.C., Alejandro, el señor de Asia, el rey de reyes, el conquistador del mundo conocido, respiró por última vez. La muerte de Alejandro sumió su imperio en el caos. Sus generales lucharon entre ellos para tomar el control, lo que resultó en años de conflicto. Finalmente, el imperio se dividió entre sus funcionarios más confiables y nació el mundo helenístico, una mezcla de culturas griega y oriental. El poder del imperio que alguna vez estuvo unido ahora estaba disperso en varios reinos más pequeños, cada uno liderado por generales ambiciosos ansiosos por tomar las riendas del poder. Pero a pesar del caos que siguió a su muerte, el legado de Alejandro seguiría siendo influyente durante los siglos venideros.
El imperio que construyó había extendido la influencia griega, y establecido una cultura común y compartida entre las diversas personas del mundo conocido. El comercio floreció, la ciencia y el arte prosperaron, y las ciudades que fundó, ciudades que llevan su nombre, Alegerandias, surgieron como oasis de conocimiento e iluminación. Incluso en la muerte, la historia de Alejandro estaba lejos de estar terminada. Su estatus semimítico lo transformó en un tema de innumerables leyendas y romances, lo que aumentó aún más su atractivo. Los romanos lo reverenciaron, los bizantinos lo exaltaron y los cruzados, casi 1000 años después de su muerte, intentaron invocar su espíritu en su búsqueda de Tierra Santa. Hoy, el reinado de Alejandro sigue cautivando la imaginación. Su audaz visión, sus campañas militares sin precedentes y su incesante búsqueda del conocimiento y la gloria mantienen una atracción magnética. Su historia es de pasión y ambición, de la búsqueda de la unidad en la diversidad y, en última instancia, de una vida trágicamente corta. ¿Fue Alejandro verdaderamente grande? Esa pregunta sigue resonando a través de los anales del tiempo. Algunos se maravillan del alcance de su logro, y su precisión táctica en el campo de batalla, mientras que otros reflexionan sobre el costo humano de sus conquistas, y las vidas perdidas en nombre de sus ambiciones. El debate continúa, tal como ocurrió en los antiguos tribunales y academias que dieron testimonio de su historia. Por todos sus éxitos, por todos sus momentos de grandeza, la historia de la vida de Alejandro es también la historia de un hombre. Un hombre que amaba, que lloraba y que, llegado su momento, moría como todos debíamos. Al final, quizás el mayor testimonio de su grandeza esté en las lecciones que podemos aprender de su vida y del legado que dejó. Cada fragmento de su historia revela una faceta del hombre: el niño que soñaba con la grandeza, el príncipe que forjó un imperio, el rey que abrazó culturas extranjeras, el guerrero que luchó valientemente y el mortal que sucumbió a la enfermedad en el flor de su vida. Su narrativa, grabada en las arenas del tiempo, sirve como un recordatorio constante de la eterna búsqueda humana de la inmortalidad.